Jesús en nosotros. Mire, hace 2000 años, más de 2000 años, los antiguos pudieron ver a Dios. Físicamente lo pudieron ver a Jesús. Los antiguos pudieron ver a Jesús. Pudieron comer con Él, pudieron escuchar sus palabras, vieron sus milagros, lo vieron caminar sobre el mar, lo vieron que hizo milagros de resucitar muertos, ciegos veían, paralíticos eran levantados, espíritus salían de los cuerpos cada vez que pasaba Jesús porque Él es Dios. Y ellos pudieron presenciar todo eso. Hoy en día vamos a ver cómo podemos encontrar a Jesús. ¿Cómo podemos encontrar a Jesús ya que no está físicamente entre nosotros? Bueno, lo primero que hay que hacer para encontrarnos con Jesús es aceptarlo, ya que nosotros hemos escuchado de la palabra de Dios, uno cree y dice, bien, yo quiero conocer a Jesús, Lo primero es aceptarlo. Sabemos que es una historia real, que todos los libros que se escribieron en la Biblia fueron acontecimientos reales. Entonces el primer paso para encontrarse con Jesús es aceptarlo. Cada persona que acepta a Jesús, Dios se manifiesta en ellos con poder. Mateo 18:20 dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. O sea que Jesús hoy está acá. Pero claro, no lo podemos ver físicamente. Entonces lo tenemos que encontrar con la persona del Espíritu Santo. Y yo quiero decirles que hablar de Jesús y hablar del Espíritu Santo es lo mismo. Hablar de Jesús y hablar del Espíritu Santo es exactamente igual. Porque la Biblia dice que Dios es Espíritu. Y Jesús se manifestó en cuerpo. Y Jesús dijo Pedro dijo en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, el cual todos nosotros somos testigos. Pedro dijo, todos nosotros somos testigos porque estuvimos con Él. Vimos las cosas, vimos los acontecimientos que Él hizo. Vimos también que lo que se predicó de Él, que el Mesías, que el Redentor, que el Salvador iba a venir a este mundo, hizo los milagros que dijo que iba a hacer, cumplió su propósito, murió por los pecados de las personas de la humanidad, vino a morir en la cruz y también lo vemos resucitado. Resucitó y estuvo entre nosotros. Nosotros somos testigos de esos hechos. O sea, que hoy mismo encontrarse con el Espíritu Santo, sentirlo al Espíritu Santo, es lo mismo que estar con Jesús. Y Jesús, antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo, dijo esto. En Juan 16:4, le he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora recuerden lo que le había dicho. O sea, el Espíritu Santo que nos dejó Jesús, Él nos guía hacia Jesús, a comprender la palabra de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él nos guía a entender a Jesús, a través de la palabra de Dios, por supuesto. Lo que ocupaba el primer lugar en la antigüedad, hoy ocupa el Espíritu Santo el mismo lugar que Jesús. O sea que hablar del Espíritu Santo y hablar de Jesús es la misma cosa, porque Él habita en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acá, por ejemplo,
En Juan 6:63 dice así: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. O sea, el Espíritu Santo es el que creó todo, hasta usted y a mí. Porque Dios es Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, dijo Jesús, son espíritu y vida. ¿Escuchó bien? Son espíritu y vida. O sea que hablar del Espíritu Santo es lo mismo que hablar de Jesús. O sea que el Espíritu Santo, Jesús y la Biblia es lo mismo. Porque la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo. No se puede decir, yo conozco a Jesús y no leer la Biblia. ¿Se entiende? La persona no puede decir, yo conozco a Jesús, pero no leíste la Biblia. No puede ser. Para llenarte de Jesús, tenés que llenarte de la Biblia. Para conocer a Jesús, tenés que conocer la Biblia. Para llenarte del Espíritu Santo, tenés que aceptar a Jesús y llenarte de la palabra de Dios. O sea que van de la mano. La palabra de Dios dice, estas cosas he hablado, son espíritu y vida. O sea que la palabra de Dios nos da de comer y nos da vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por tanto, reconocer a Jesús, reconocer al Espíritu Santo, llenarnos de Jesús, llenarnos del Espíritu Santo, es exactamente igual. Y nos llenamos a través de la palabra de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, prometió a los discípulos dar el Espíritu Santo, prometió la llenura del Espíritu Santo, prometió no dejarlo solo, prometió seguir el camino de la vida en acompañamiento del Espíritu Santo. O sea, que iba a venir Él, pero en forma de Espíritu. Y dice que había 120 discípulos de Jesús en el aposento alto. Estaban todos esperando la promesa de Dios. Y dice que vino como un viento recio que sopló toda la casa y fueron todos llenos y embestidos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otro idioma que no es de esta tierra, en lenguas celestiales. Y después empezaron a hablar en cada región de los países que estaban alrededor. El Espíritu Santo se manifestó con gran poder en cada uno de ellos. Y empezaron a hablar en lenguas. Los seguidores de Jesús pudieron recibir la plenitud del Espíritu Santo cuando se acercó a ellos. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice así: no apagues el espíritu. No apagues el espíritu. O sea, te está diciendo, no apagues a Dios. Se puede apagar a Dios. Se puede apagar a Jesús. Se puede apagar a Dios, se puede apagar a Jesús si uno no lee la palabra de Dios. Se puede apagar a Dios, se puede apagar a Jesús si uno no viene a la iglesia. Si uno no lo reconoce, se puede apagar. La palabra de Dios dice, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando uno está lleno de la palabra de Dios, está lleno de Jesús. Y hay una convicción de fe en tu ser, de que estás con el Señor. De tal manera que todas estas personas que fueron investidas con el poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y con confianza, con mucha fe, llevaban el Evangelio, las buenas noticias, como soldados. Podían ver milagros, hacer milagros. Ciegos veían, sordos escuchaban, mudos hablaban, paralíticos eran levantados, los muertos eran resucitados. Esta historia comenzó en Jerusalén. Eran todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Es verdad o no? Y esta historia comenzó en Jerusalén.
y se repartió a todo el imperio romano, al poderoso imperio romano. Los cristianos se metieron como plagas hablando de la resurrección de Jesucristo, y en menos de 300 años cristianizaron todo Roma. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sentimos a Jesús en nuestros corazones. Sentimos paz en nuestros corazones. Jesús no es una regla ética o filosófica. Nosotros hemos comprendido que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Y Él nos libró de la condenación, de la enfermedad, de la muerte. Y podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros. Hay una convicción de fe en nuestros corazones. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo. Nos llenamos de Jesús cuando venimos a la iglesia. Nos llenamos de fe y de convicción. Si nosotros desechamos la palabra de Dios, si nosotros desechamos la Biblia, no podemos tener un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. No podemos tener un encuentro con Dios. Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo. En el principio era el verbo, era la acción. El Espíritu Santo mandaba y creaba. Y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio el Espíritu Santo creaba. Y vino Jesús y caminó entre nosotros. O sea que hablar del Espíritu Santo y hablar de Jesús es exactamente igual. No importa con cuánta diligencia vengamos a la iglesia nosotros a adorar al Señor, o que alguno levante la mano, o que diga yo creo en Jesucristo. Si uno desecha la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios, no cree en la palabra de Dios, tampoco puede creer en Jesucristo. Si uno quiere tener la plenitud del Espíritu Santo, tiene que leer la palabra de Dios. Si uno quiere llenarse de Jesús, llenarse del Espíritu Santo, tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que venir a la iglesia. Llenarse del Espíritu Santo es lo mismo que llenarse de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se puede emprender un viaje como cristiano sin la palabra de Dios. No se puede emprender un viaje como cristiano sin la palabra de Dios. Decir soy cristiano y no entender la Biblia. Yo creo en Dios y no comprender la palabra del Señor. No se puede vivir así. Es como si fuera que uno emprende un viaje que no sabe dónde va porque no tiene mapa. Imagínese que usted diga yo voy a emprender un viaje pero no tengo el mapa. Es como emprender un viaje muy largo, muy lejos, que en realidad te lleva a vagar y dar vueltas. Si uno va y emprende un viaje por ahí y no tiene un mapa, lo que va a entrar en desesperación, va a vagar por la vida y va a dar vueltas. Uno tiene que tener una dirección. Y esta dirección, para los cristianos, es la palabra de Dios. Tiene que tener una guía. Es donde Dios nos habla a nuestros corazones. Donde el Espíritu Santo guía, abre puerta y cierra puerta cuando oramos y lo buscamos. Es donde Dios nos llena de su paz y de su justicia. O sea que no se puede emprender un camino cristiano y desechar la Biblia. Uno tiene que tener la palabra del Señor para que Jesús esté con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que llenarnos de fe. ¿Escuchó bien? Tenemos que llenarnos de fe. Y esto se logra escuchando la palabra del Señor. Efesios 3, del 16 al 17 dice así: para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿escuchó bien? El ser fortalecido con el poder del hombre interior.
O sea que nuestro hombre interior se fortalece por su espíritu, dice. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. O sea que Jesucristo habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo cuando escuchamos la palabra de Dios. Y nosotros somos fortalecidos. A fin de que estemos arraigados. Arraigado es como es, bien agarrados. Cuando uno planta algo, veo que está bien arraigado. Y cimentados en amor para que seamos plenamente capaces. O sea que nosotros estamos arraigados, cimentados, bien plantados cuando Jesús está en nuestros corazones, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando somos llenos del Espíritu Santo. La fe no se recibe por fuerza humana. ¿Escuchó bien? La fe no se recibe por fuerza humana. La fe es un don de Dios. Es algo que proviene del Espíritu Santo. Él la deposita en nuestros corazones y nos hace avanzar y caminar. Y aunque nosotros no veamos nada, no palpemos nada, sabemos que vamos a conquistar, porque tenemos la fe y la convicción en el Dios invisible que está con nosotros. Recibir a Dios por fe implica también una decisión personal, una decisión consciente de nuestra parte. Nosotros somos conscientes de lo que estamos escuchando, ¿verdad o no? Y a partir de que nosotros somos conscientes, recibimos a Jesús y Él nos deposita una medida de fe. La fe la deposita Dios a pesar de que nosotros ignoremos la palabra de Dios. Porque uno acepta a Jesús, muchos no conocíamos la palabra, pero empezamos a tener fe, ¿verdad o no? Aceptaste a Jesús como Dios y Salvador y empezaste a tener fe y empezaste a venir a la iglesia, a pesar de que ignoramos tantas cosas de la Biblia. ¿Por qué sucede esto? Es porque el Espíritu Santo se empoderó en nuestros corazones. Es porque el Espíritu Santo está en tu ser, guiándote. Y es así como Dios nos lleva poco a poco, caminando paso a paso hacia la verdad. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, Él deposita esa fe y vamos caminando a nuestro futuro. A medida que nosotros vayamos entendiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo va llenando nuestra vida, nuestros sueños se van cumpliendo. ¿Escuchó bien? A medida que nosotros vayamos entendiendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos va llenando, el Espíritu Santo comenzará a hacer milagros en nuestras vidas. Cuando estamos llenos de fe, podemos vivir la vida de Jesucristo. ¿Escuchó bien? Cuando estamos llenos de fe, podemos vivir la vida de Jesucristo. ¿De qué tendrá que una persona preocuparse si está Cristo en su corazón? De la comida, de la bebida, del vestido, del pasado, del presente, del futuro, ¿de qué? ¿De qué se podrá preocupar? De lo que hizo en el pasado si está Cristo con él. Y la paz de Dios confirma esa llenura de convicción. A los pies de la cruz hay pastos verdes. ¿Escuchó bien? A los pies de la cruz hay pastos verdes. Mucha gente en este mundo es incapaz de hallar la felicidad o la tranquilidad. Están viviendo vidas deprimidas y cargadas y no buscan refugio para sus vidas porque están fuera de la bendición de Dios, fuera
de la vida de Dios. Son personas que no se han arrepentido, no han venido todavía al pie de la cruz. Al pie de la cruz hay bendición. ¿Escuchó bien? Al pie de la cruz hay bendición. La gente anda vagando, sufriendo de sus dolores, con martirios, de depresiones, de angustia, con ansiedades. Pero Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz. Y debajo de la cruz hay refugio, hay alimento, hay bendición. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Jesús es el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesucristo hoy está con nosotros a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía hacia la cruz. ¿Escuchó bien? El Espíritu Santo guía nuestras vidas hacia la cruz. Nos guía hacia la bendición, a verdaderos lugares de reposo, a prados de reposo, de alimentos. Miren lo que dice en Juan 14, del 27 al 28. Escuche bien. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe tu corazón. No tengas miedo, dice Jesús. Escucharon que yo les dije que me voy, pero vengo. Yo me voy, pero vuelvo a venir. No los voy a dejar huérfanos. Voy a volver a venir. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No tengan miedo, no se turbe el corazón, no tengan preocupación por los problemas de la vida. Yo estoy con ustedes. Jesús es el buen pastor. Vamos a ver las bendiciones que encontramos al pie de la cruz. Vamos a ver las bendiciones que encontramos debajo de la cruz, cuando nos acercamos a la cruz. Primero, nos encontramos con el perdón de Dios. Con el perdón de Dios. Muchos no logran encontrar la paz porque no se logran librar de la culpa de las cosas que hicieron o le han hecho. Se sienten mal, se encuentran despreciables, se sienten inútiles, se encuentran mal porque no logran encontrar perdón, no logran encontrar un cachito de paz porque se sienten culpables de las cosas que hicieron. Para librarnos de la culpa tenemos que ir debajo de la cruz, con un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento que la gente a veces hace: Señor, me arrepiento de los pecados, pero no cambia, a Dios no le sirve. ¿Escuchó bien? El verdadero arrepentimiento es aquella persona que deja de cometer los pecados que está cometiendo. No es ese arrepentimiento que dice, perdóname de mis pecados, de boca, de palabra, pero sigue cometiendo los mismos pecados. No sirve para Dios. El verdadero arrepentimiento es aquel que es consciente de que ha pecado contra Dios, que nuestros pecados fueron a llevar a Jesús a la cruz y que sufrió por nosotros, y dice, yo no quiero lastimar más el corazón de Dios. Tengo que dar un ejemplo a la sociedad. Tengo que dejar de vivir esos pecados y voy a caminar como una verdadera hija de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, nuestros pecados son todos perdonados. Cuando venimos delante de la cruz, debajo de la cruz, y le decimos, Señor, perdóname, he pecado, me arrepiento, todos tus pecados son perdonados. Debajo de la cruz también hay reconciliación. ¿Escuchó bien? Debajo de la cruz hay reconciliación. Dios viene a reconciliarte. Jesús viene a reconciliarte con el Padre y con tu prójimo.
Debajo de la cruz hay reconciliación. Mire, cuando el primer hombre, Adán, peca, la humanidad se constituyó enemiga de Dios. Todos los descendientes de Adán vivían alejados de Dios porque había una muralla de pecado que dividía a ellos de Dios. Pero Jesucristo destruyó ese muro de pecado. Destruyó ese muro de pecado. Pagó el precio en la cruz. Pagó un precio muy alto. Precio de sangre, precio de muerte. En lugar de nosotros. Para que hoy nosotros vivamos en armonía con el Padre y con el prójimo. Debajo de la cruz hay reconciliación. Hay perdón, hay reconciliación. La palabra de Dios dice así, escuche cómo dice, 2 de Corintios 5, del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Cristo hizo que nos reconciliáramos con el Padre. Él nos reconcilió con el Padre. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros nos reconciliamos con el Padre y con el prójimo. Podemos vivir una vida en paz y en armonía con el mundo y con el prójimo, porque nos reconciliamos a través de Jesucristo. Que Dios está con Cristo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Mira qué bonito. Habla varias veces de la reconciliación. Dios dice que no nos tomó en cuenta nuestros pecados y nos encargó a nosotros mismos el ministerio de la reconciliación. Es a través de Jesús, debajo de los pies de la cruz, debajo de la cruz hay perdón, hay reconciliación. Nosotros podemos tener paz y vivir tranquilos porque estamos con el Padre y nos reconcilió con nuestro prójimo. Y tenemos que vivir en armonía con la gente del mundo, sea con cualquiera, musulmanes, testigos de Jehová, mormones. El otro día me crucé a un testigo de Jehová, porque lo reconocí por la vestimenta y sabía que iba al reino de los testigos. Ellos son testigos de lo que nosotros vamos a heredar, porque ellos son testigos, nosotros somos hijos, ellos son testigos y nosotros somos herederos. Amén. Ellos son testigos de lo que nosotros vamos a heredar, pues ellos son testigos de Jehová y nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos. Aleluya. ¿Es verdad o no? Y lo vi ahí con su trajecito. Bien arregladito. Le doy el folleto. No, es como ya recibí eso. Pero vos no crees en Dios. Sí, claro. Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios en tu vida? Le hago, ¿te das cuenta? Le digo. ¿Dónde está el amor de Dios en tu vida? ¿Qué importa que sea quien sea? ¿De qué religión sea? Hay que amar al prójimo. Y si te acercas a Él, lo ayudás. Que si está confundido, lo acercás a los pies de Cristo. Tenemos que reconciliarnos con Dios, con el Padre, a través de Jesucristo. También Pablo dijo que nosotros tengamos en mucha estima y amor la causa de la obra de Jesucristo. Pablo dijo que estimemos la obra de Jesucristo, que amemos la obra de Jesucristo. ¿Escuchó bien? Que amemos la obra de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:13. Vivir en armonía con el prójimo es la voluntad de Dios. ¿Más claro? Vivir en armonía con el prójimo es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios reconciliarnos con el prójimo. Vivir en armonía. Si el vecino te tira la cacerola,
Usted le pone un guiso dentro y se lo devuelve. ¿Es verdad o no? Viva en armonía con el prójimo. No se puede vivir en este mundo como un ermitaño, solo y alejados de todo. Tenemos que vivir en armonía y en paz con el Señor y con el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debajo de la cruz de Jesucristo también hay sanidad. El mundo está enfermo. Está enfermo. Y esta enfermedad proviene porque se ha olvidado de Dios. Está lejos de Dios. Los países enteros están enfermos. En la angustia, en la ignorancia, en la ansiedad de no saber a dónde ir. Creen en cualquier Dios que no les soluciona ni un nada. Todas las familias están prácticamente destruidas, llenas de dolor al borde de la separación y de la muerte. Nosotros tenemos que hablar a estas personas de Jesucristo, porque a los pies de la cruz hay reconciliación. Jesús vino a sanar de todas las enfermedades, los dolores, las angustias. Todos hemos sido testigos del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos hemos sido testigos del poder de Dios. También debajo de los pies de la cruz hay libertad de la pobreza y la miseria. A Dios no le gusta que pasemos escasez, que pasemos hambre, que la barriga nos cruja de hambre, que pasemos frío. ¿Escuchó bien? Eso no le gusta a Dios, que la gente no tenga dónde vivir, que esté en escasez, en miseria. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos el compromiso de ayudarlos. El compromiso de ayudarlos en lo que ellos necesiten. Ayudar a nuestro prójimo es amar a Dios. ¿Escuchó bien? Ayudar a nuestro prójimo es amar a Dios. Mateo 7:7, pidan y se les dará. Busquen y van a hallar. Llamen y se les abrirá. Tenemos que abrir la boca y tocar el corazón de Dios. ¿Qué pasaría ahora si alguien te empuja y te tira para el costado? Capaz que alguno va a decir, ese fue un espíritu maligno, la verdad no. ¿Y qué si ese es el Espíritu Santo que te mueve y te toca? Y te dice, acá estoy. Bueno, acá está el Señor hoy, ¿es verdad o no? Jesús está entre nosotros. Acá está entre nosotros. Usted se va a salir de acá y Jesús va a ir con usted. Se va a ir a dormir y Jesús te va a estar cuidando. Usted se va a morir y Jesús lo va a ver cara a cara. El Espíritu Santo está entre nosotros, Jesús está entre nosotros. Tenemos que abrir la boca, buscarlo, llamarlo. A Jesús no le gusta que la gente pase necesidad, angustia, pobreza, miseria. Que pasen frío, hambre, pidan y se les dará, busquen, llamen. Golpeen en las puertas del cielo, que se les va a abrir. Y por último, a los pies de la cruz tenemos esperanza del nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. A los pies de la cruz tenemos esperanza de vida eterna. Debajo de los pies de la cruz hay esperanza. Hay esperanza. En este mundo somos peregrinos. ¿Sabe lo que es un peregrino? No hay ni un pájaro, ¿sabe? Algunos dicen, ¿será algún pájaro? No. Peregrino es que estamos de paso. Nacemos, vivimos y partimos. Partimos a la eternidad. En este mundo estamos de paso. Todos vamos a abandonar la carcasa. ¿Verdad o no? El cuerpo físico. Y nos vamos a ver salir del cuerpo.
no vamos a ver que hemos salido del cuerpo. Aquellas personas que han aceptado a Jesucristo y están llenos del Espíritu Santo, automáticamente van al cielo. Pero aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo van a ir a una condenación eterna, sin Dios. La Biblia dice, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, cuando le habla a alguno de la cruz, es locura, dice. Le va a hablar de cualquier barbaridad y se ríen, apuestan, invierten, les parece normal, pero a alguno le va a hablar de la palabra de la cruz y dice, no, eso no puede ser verdad. La palabra de la cruz para algunos es locura, pero dice que se están perdiendo. Se están perdiendo en su pecado, en su delito y pecado. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. Es poder de Dios. Debajo de la cruz encontramos vida eterna, reconciliación, perdón, bendición, paz, justicia. Encontramos la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie. Jesús es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Yo estoy con vos todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo, Jesús se está paseando por cada uno de ustedes. La paz de Dios es lo que confirma la llenura del Espíritu Santo, que va llenando tu corazón. El bautismo en el Espíritu Santo, hablar en lenguas, es la confirmación del poder de Dios. Tener a Jesucristo y al Espíritu Santo es lo mismo. Hoy Jesucristo está acá, entre nosotros, glorificado, lleno de bendición. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Diga conmigo, hoy Señor Jesús, te recibo, como la persona, del Espíritu Santo. Te pido que me llenes de tu paz, de dirección, de fe. Lléname de convicción. Y llévame a cumplir tu propósito. Guíame siempre. A lugares de pastos. A lugares de reposo. A lugares de bendición. Te amamos, Jesús. Somos tus hijos. Amén.